En 1980, los arqueólogos descubrieron una tumba aparentemente desconocida debajo de unos edificios situados a las afueras de Jerusalén. Encontraron una serie de tumbas u osarios con nombres inscritos que levantaron gran expectación. Se creía que allí podían estar los restos de Jesucristo Es Jesús, el hijo de José. y de su familia. Pero lo más sorprendente es que daban muestras de que Jesús no había resucitado, pero sin embargo sí se había casado. Hay referencias a María Magdalena. E incluso había tenido un hijo. Si uno se casa, suele tener hijos. Esta teoría tan insólita ganó numerosos adeptos, desde directores de cine de Hollywood A la gente le gusta el drama. a escritores y cineastas. Podría tratarse de los huesos de Jesús. ¿Qué mejor drama hay que ese? Pero esta teoría tan radical ha indignado a los arqueólogos, que defienden que esta aparente prueba está basada en la suposición, la fantasía e incluso la falsificación. Con esta teoría todo se desmorona. La tumba de Talpiot no es el osario de la familia de Jesucristo. Casi 30 años después de su descubrimiento, la controversia todavía rodea este misterio ancestral. Los secretos de la tumba de Jesús. En todo el mundo, más de 2 millones de cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Durante 2000 años han creído que Jesús murió en la cruz y luego fue depositado en una tumba vacía. Según la Biblia, 3 días después renació de la muerte antes de ascender a los cielos y no dejó restos mortales en la tierra. Según el cristianismo, Jesús resucitó de entre los muertos. Dios actuó en nombre de Jesús y le hizo renacer del mundo de los muertos para llevárselo al cielo. Los cristianos creen en la resurrección y la ascensión a los cielos. Si los restos de Jesucristo estuvieran en la tierra, los pilares de la fe de millones de personas se derrumbarían. En la primavera de 1980, los arqueólogos Amos Kloner y Shimon Gibson fueron a excavar una tumba que supuestamente era como las demás. Una tumba normal en una obra situada en el barrio de Talpiot, a las afueras de Jerusalén, a casi 5 kilómetros. Hoy en día, estos señores son eminencias de la arqueología del siglo I en Jerusalén. Pero por aquel entonces, Amos era un arqueólogo de barrio y Shimon un novato de 22 años. No se imaginaban que estaban a punto de encontrar lo que sería el descubrimiento arqueológico más controvertido de todos los tiempos. Una tumba de la época de Jesucristo. En la roca sólida había excavadas cavidades que contenían un gran número de osarios. Realizaron una misión de rescate arqueológico, una carrera a contrarreloj, ya que la tumba se había encontrado con las excavaciones de la construcción de un edificio. Y cuando los arqueólogos encuentran un yacimiento de este tipo, las obras se paralizan. Pero había mucho dinero en juego y los arqueólogos tenían como mucho unos días antes de que les echaran para continuar con las obras. Cuando encontramos la cueva de enterramiento en cuyo interior había osarios, es decir, unas cajas de piedra en las que están los huesos, el ambiente era bastante tenso, porque nosotros lo que queríamos era hacerlo lo mejor posible, pero nos presionaban mucho. Además, estos arqueólogos en concreto estaban descubriéndonos información sobre un momento crucial de la historia, los primeros años del cristianismo. Entre el 30 a.C. y el 70 después de Cristo, era muy común enterrar a los seres queridos en tumbas y osarios, y este periodo comprende la vida y muerte de Jesús. Amos Kloner es la máxima autoridad en lo que respecta a los hábitos de entierro durante el siglo I en Jerusalén. Después de 12 meses, cuando ha pasado un invierno y un verano, y la carne se ha despegado,
recogen los huesos y los meten en una caja que se denomina osario. Los osarios son muy comunes en los cementerios de Jerusalén. En las excavaciones de Talpiot, los arqueólogos tomaron buena nota de lo que habían encontrado y se llevaron los osarios al Museo Rockefeller, la sede oficial de las antigüedades israelíes. En 1980, cuando colocamos lo que habíamos descubierto en el vehículo y lo trajimos al Museo Rockefeller, lo primero que hicimos fue desempaquetar los osarios y los que tenían inscripciones o grabados se colocaron en las estanterías del almacén que está detrás de mí, al final del pasillo. Sin ningún respeto para los muertos y según las estrictas regulaciones religiosas, las autoridades judías volvieron a enterrar los huesos encontrados. Limpiaron los osarios de piedra y se tradujeron las inscripciones, escritas en hebreo y en griego. Entonces, uno de los nombres despertó la atención de todos. Un nombre que ha cautivado la imaginación humana durante 2000 años. Yeshua bar Yesójev. Jesús, hijo de José. Este descubrimiento inició un gran debate arqueológico internacional. A la gente le gusta el drama en términos de descubrimientos arqueológicos. Y si alguien llega con la idea de que esta podría ser la tumba de Jesucristo y su familia, y que podría tratarse de los huesos de Jesús, ¿qué mejor drama hay que ese? En la población de Talpiot, a las afueras de Jerusalén, en una excavación arqueológica se descubrieron numerosos osarios y en uno de ellos, al parecer, había una inscripción en la que ponía Jesús, hijo de José. El profesor de historia James Tabor está en Jerusalén investigando la vida histórica de Jesucristo. Él cree que el osario de Talpiot podría ser el grial de la arqueología bíblica, ya que sería la prueba física de la existencia de Jesucristo. Sin embargo, otros arqueólogos y académicos no están nada de acuerdo. Por ejemplo, la historiadora y escritora John Taylor afirma que los hechos se caen por su propio peso. James Tabor ha hecho un buen trabajo en cuanto a las investigaciones de la familia de Jesús, la dinastía, la línea sucesoria de David. Pero creo que se ha dejado llevar en cuanto a la tumba de Jesús en Talpiot. Parecía que los nuevos hallazgos que se produjeron en la tumba de Talpiot iban a ofrecer nuevos datos sobre la vida de Jesús. Pero los detalles son un gran misterio. Sin embargo, sí hay una cosa clara. Jesús no era cristiano, ya que el cristianismo apareció después de su muerte. En realidad, Jesucristo fue judío, igual que los 12 apóstoles, incluso Pablo. Bueno, igual que todos los seguidores originarios de Jesús. Para nosotros es muy difícil entenderlo 2000 años después, porque hemos desarrollado el cristianismo como una religión diferente del judaísmo. Pero si retrocediéramos 2000 años y volviéramos a la época del Segundo Templo, ¿cómo sería subir al Segundo Templo para encontrarse allí con Jesús o sus seguidores? Ellos eran un grupo más de judíos. No se les podía distinguir de los demás. En la época de Jesús, Jerusalén era una ciudad ocupada. Y los romanos gobernaban Judea con mano dura. Luego, 40 años después de la muerte de Jesucristo, todo cambió. En el 70 después de Cristo, todo este templo se derrumbó. Solo quedaron los cimientos que se ven aquí, los escombros. Hubo una gran revuelta y los romanos acabaron con ella de una forma contundente. La lucha perduró hasta el año 73 después de Cristo y la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas, igual que el templo. Pero en los montes que rodean la ciudad moderna quedan pruebas de las costumbres de la época de Jesús. Todavía quedan tumbas excavadas en la roca. La de Talpiot es una tumba familiar típica. Lo que cautivó a los creadores de la teoría de la tumba de Jesús fue una inscripción grabada en uno de los osarios. Además de la inscripción de Jesús, hijo de José, se descubrieron algunos otros nombres que indican que la tumba de Talpiot pertenecía a la familia de Jesucristo.
También se puede leer el nombre de María en hebreo y el de Mariamne en griego, que traducido podría hacer referencia a María. Además, también se podía leer Jose en hebreo, otra forma de decir José. Si nos preguntáramos por la existencia de una hipotética tumba de la familia de Jesucristo y si se les hubiera enterrado al modo tradicional judío, por ejemplo aquí en Jerusalén, en esta zona en la que estamos rodeados por tumbas familiares, ¿quién podría estar en dicha tumba? Si su madre murió, ella también podría estar en la tumba. Además, estaría como viuda. Según han indicado, en la tumba había dos Marías, y una de ellas, la madre de Jesús, ya que se la denomina así en los evangelios. María se ha convertido en una figura clave para el cristianismo. Sin embargo, algunos otros miembros de la familia de Jesús son menos conocidos, como por ejemplo sus supuestos hermanos y hermanas, cuyos nombres aparecen en al menos 2 evangelios del Nuevo Testamento. Puede parecer que esto contradice la creencia de que María era una madre virgen, pero no es así, porque no se consideran hermanos de sangre en el sentido moderno de la palabra. No estamos hablando de una familia como las del siglo XXI. Por aquel entonces las relaciones entre hermanos eran muy complejas. La gente se llegaba a casar 2 veces y a los hijos nuevos se les llamaba directamente hermanos, aunque la Iglesia les considerara hermanastros y hermanastras. Utilizando los evangelios como fuente de información, los historiadores modernos han formado un árbol genealógico de la familia de Jesús. Las 2 hermanas mencionadas en la Biblia son María y Salomé, pero si se hubieran casado, estarían enterradas con sus maridos. En cuanto a los 4 supuestos hermanos, según la teoría de la tumba de Jesús, los cuerpos de Judas y Simón no deberían estar en la tumba familiar, porque tenemos constancia de su existencia después del año 70 después de Cristo, cuando los entierros de este tipo ya no eran tan comunes. Esto nos deja solo a Jaime y José. José, conocido también como José, podría estar en la supuesta tumba de Jesús. Y hay una inscripción con este nombre en el osario de la tumba de Talpiot. En aquella época se trataba de un nombre muy común, pero para los seguidores de la teoría de Talpiot es otra prueba más de que se trata de la tumba de Jesús. Pero, ¿qué sabemos del hermano restante? Jaime, una figura clave en los inicios de la Iglesia. Sabemos que se convirtió en el líder del movimiento cristiano tras la crucifixión. Jaime murió. Según Josefo, el historiador judío, le mataron. Le asesinaron de forma brutal, aquí, muy cerca de donde estamos nosotros. Le tiraron de uno de estos muros y le pegaron hasta que murió. Así que se convirtió en una especie de mártir. Le mataron antes de la destrucción, en el año 63. Entonces, ¿dónde está? ¿Y por qué no está en la tumba de Talpiot? Según la tradición cristiana, Jaime fue enterrado cerca del monte del Templo de Jerusalén, en esta tumba excavada en el valle de Cedrón. Pero hace poco apareció un osario en el mercado de antigüedades israelí con una inscripción que rezaba: Jaime, hijo de José, hermano de Jesús. Algunos creen que este osario lo podrían haber robado de la tumba de Talpiot antes de que se realizara la excavación oficial, y en ese caso corroboraría la teoría de la tumba de Jesús. Pero posteriores investigaciones han indicado que es posible que el denominado osario de Jaime sea falso. Se registraron todos y cada uno de los osarios que había en las tumbas de Talpiot, es decir, es imposible que alguien robara el de Jaime. También se realizaron pruebas para comparar la pátina, la edad y la erosión de la superficie de las piedras del osario de Jaime con la de los demás osarios de Talpiot. Al principio, los resultados parecían importantes. El análisis de la pátina demostró que los osarios de Jaime y Talpiot datan del mismo periodo. Han estado en el mismo sitio y expuestos al mismo entorno porque, al parecer, los descubrimientos científicos que se extrajeron de la pátina y sus componentes son iguales. Pero resultó que ese análisis no podía ser tan específico y la teoría sufrió un duro golpe cuando la mayoría de los expertos y las autoridades de antigüedades israelíes indicaron que, según ellos, se trataba de un osario falso. Lo del osario de Jaime todavía no se sabe 100%, pero la mayoría de la gente dice que es falso. Aunque lo importante es que sabemos que no estaba en la tumba de Talpiot.
Pero, ¿qué hay de los demás osarios que había en Talpiot? Los que creen que se trata de la tumba de Jesús y su familia resaltan un nombre que hay inscrito en uno de los laterales de una de las cajas. Jonathan Price está especializado en artefactos del siglo I. El erudito que realizó la primera interpretación de esta inscripción, Rahmani, que era muy buen erudito, leyó las letras de esta forma. Primero una mi, una m, luego alfa, una a, ro, que es una r, iota, que es una i, alfa, una a, y luego otra mi, una m, es decir, Mariam. Luego vio una eta, que en griego suena como una A, así que leyó Mariam A. Después vio una N del revés, luego vio una O y una U, Omicron e Y. Esto de aquí lo interpretó como otra letra, una eta. Y luego vio Mara, Mi Alfa, Ro Alfa, y lo interpretó de la manera siguiente, María Me Nu, que equivale a Mariamne. O también podría ser Mara. Esta información se considera una prueba infalible de la existencia de una mujer que se llamaba Mariamne, una antigua variación del nombre de María y que también significa maestra. Según James Tabor, solo hay una mujer en la antigua literatura clásica a la que se referían como María la Maestra. Mara es maestro en femenino. Y Mariamne, con esa N al final, no suele verse casi nunca. Solo aparece en dos textos. Y hace referencia a María Magdalena. Pero otros expertos lo indican como un problema más para la teoría de la tumba de Jesús, ya que si María Magdalena recibe un título honorífico, Jesús merecería otro. ¿Por qué la van a llamar a ella Mara y a Jesucristo no le van a denominar Ma o Señor, cuando en los orígenes de la Iglesia se referían a él como Ma? En cuanto a la teoría, hay muchas cosas que no encajan. Pero hay otro problema más serio en lo que respecta a la interpretación de María Magdalena. Muchos eruditos no están de acuerdo con las traducciones originales, entre ellas la traducción de la referencia a María Magdalena. El primer problema que surge con la interpretación aparece con la consideración de este arañazo como una letra más de la inscripción, ya que hay rasguños como este por toda la caja. Se pueden ver fácilmente. Aquí hay otro, aquí otro, aquí otro, y tampoco deberían interpretarse como letras. El segundo error fue el considerar que esta letra es una ni, una n, ya que se trata de una capa, K. Así que lo que pone es ki, que en griego quiere decir Y, con lo cual habría que leerlo como Mariamne y Mara. En este osario había dos personas, una se llamaba Mariamne y la otra Mara. Era normal que se metieran dos cuerpos en un mismo osario, pero ¿qué significa el desacuerdo en cuanto a los nombres inscritos en la piedra para la teoría de que María Magdalena estaba enterrada en la tumba de Talpiot? Este osario no ofrece pruebas de que es el lugar donde se enterró a María Magdalena. No nos asegura que María o Mariamne no sea cualquier otra persona con ese nombre que conozcamos de los textos literarios. Yo creo que no hay ninguna razón para saber si es ella o no. Así que no tenemos pruebas para determinar que la persona enterrada en el osario de Mariamne fuera María Magdalena. Y este hecho es crucial para determinar si la tumba de Talpiot es el lugar en el que se enterró a Jesús. A pesar de la incertidumbre que surge con los nombres, los seguidores de la teoría de la tumba de Jesús hacen referencia a los textos más antiguos para subrayar la idea de que Jesús y María Magdalena tenían una relación muy cercana, tanto en vida como después de la muerte. Según indica una de las teorías, ella era su discípula favorita. Dicha tesis se basa en los textos cristianos más antiguos, los evangelios apócrifos, ya que en uno de ellos se describe a María Magdalena como la líder de los discípulos. En ese evangelio se habla de María Magdalena. Es una líder, una profesora, una Mara, una especie de patrona de las mujeres. De hecho, Pedro, el apóstol jefe, tiene celos y se produce una ligera rivalidad entre ellos. Ese evangelio nos separa de la corriente en la que se alaba a María, se la recuerda y se la sitúa en un muy buen lugar.
Otra teoría más controvertida indica que Jesús y María Magdalena llegaron a casarse. A pesar de que no hay pruebas sólidas que corroboren esta teoría, James Tabor indica que los evangelios apócrifos sugieren que fueron más que amigos. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje en el que la denomina la compañera de Jesús y dice que la quería más que a ningún otro discípulo y la besaba a menudo. Incluso algunos traductores ponen que en la boca. Esa noción de afecto, etc., no se encuentra en los evangelios sinópticos del Nuevo Testamento. Ahí no se la menciona prácticamente nada. Si Jesús era un judío normal del siglo I después de Cristo, se entiende que estuviera casado, pero no era un judío normal. Además, la idea de que Jesús y María Magdalena se hubieran casado presenta un problema más para la teoría de la tumba de Jesús. Si es la esposa de Jesús, ¿por qué no lo pone en el osario si es algo tan importante? No existen pruebas escritas referentes a la tumba de Talpiot y las pocas que hay no son concluyentes, pero los investigadores pudieron extraer los restos humanos de los supuestos osarios de Jesús y María y querían realizar con ellos pruebas de ADN para ver si se podían establecer vínculos de sangre. El análisis lo llevó a cabo Carney Matheson, experto en paleo-ADN. Es muy difícil trabajar con muestras antiguas, material óseo antiguo o lo que sea, pelo, dientes, lo que se tenga. En cuanto al ADN, hay varios tipos que se pueden estudiar. Se puede analizar el ADN nuclear, que es bastante difícil de extraer, o el ADN mitocondrial, del que hay cientos de copias en cada una de las células. Es decir, hay mayor cantidad, y por eso es más fácil de observar. Así que en este caso en particular es lo que hemos hecho. Cuando te fijas en el ADN mitocondrial, estás limitado para encontrar relaciones maternales. En este caso hemos identificado el perfil genético de cada una de las muestras y no eran iguales. Como los perfiles mitocondriales no eran idénticos, estos dos individuos no están relacionados por parte de madre. Si Jesús y María Magdalena, que supuestamente fueron enterrados en la tumba de Talpiot, no comparten madre, una de las explicaciones podría ser que estaban casados. Se trata de una tumba familiar donde entierran junta a la gente, así que si no son miembros de la misma familia serán marido y mujer. Esos dos osarios deberían pertenecer a Jesús y a su mujer María Magdalena, pero es una afirmación bastante sensacionalista. Es ridículo afirmar que están casados solo porque no comparten ADN mitocondrial. Aunque estén enterrados en la misma tumba, podría haber cualquier tipo de relación entre ellos. En una tumba puede haber diferentes generaciones y no sabemos cuál es la relación existente entre los ocupantes de las tumbas. Solo hemos visto que, según las inscripciones, algunos son padres e hijos. Que no estén relacionados no es suficiente para llegar a la conclusión de que estaban casados. No se puede probar que los cuerpos que hay en los osarios de Mariamne y Jesús eran marido y mujer. Y, como ahora están enterrados en una fosa común, siguiendo las estrictas indicaciones de las autoridades judías, es imposible llevar a cabo más test. La duda también sobrevuela otro nombre clave para la teoría de la tumba de Jesús. El osario, con la inscripción interpretada como Yehuda bar Yeshua, es decir, Judas, hijo de Jesús. El problema está en que esta traducción está muy lejos de ser concluyente. Es muy difícil. Es complicado ver la parte donde supuestamente pone Yeshua. De hecho, hay gente que dice que no lo pone, que se trata de otro nombre. Pero es posible, para los que se aferran a la teoría de la tumba de Jesús e interpretan el nombre como Yeshua, que Jesús tuviera un hijo que también está enterrado en la tumba de Talpiot. En el judaísmo, casarse y tener hijos es algo que va unido. El primer mandamiento, el mitzvah de la Torá, es: sé fructífero, multiplícate y puebla la tierra. Así que si se casan, tienen hijos. Se considera que una de nuestras tareas en este planeta es dejar descendencia, y por eso yo creo que si se casó, es posible que tuviera hijos. Según la teoría de la tumba de Jesús, en Talpiot, a las afueras de Jerusalén,
Se han encontrado sus restos en un osario junto con los de María Magdalena y puede que incluso con los de su hijo, pero no tenemos pruebas de ello. No tenemos pruebas que demuestren que Jesús se casara con María Magdalena o con cualquier otra persona. De hecho, toda la información de la época describe a Jesús como un judío soltero y célibe. La idea de su matrimonio es una invención moderna, ya que en ninguno de los evangelios se hace referencia a ello. Hay que tener en cuenta que las mujeres suelen quedar al margen de la historia. Se las ha dejado siempre al margen. No sabemos cómo se llamaba la mujer de Pedro, la de Andrés, ni ninguna de las esposas de los 12 apóstoles, y estaban todos casados, pero no sabemos el nombre de sus mujeres. Estamos hablando de un hombre judío, de unos 30 años. Culturalmente, lo normal era que se casase y esas cosas. Y es posible que se casara por la presión cultural. Hay gente que defiende que Jesús no fue un hombre célibe, porque en el judaísmo antiguo los hombres siempre se casaban. Y es verdad que eso era lo normal, pero también había muchas excepciones, ya que conocemos a muchos judíos que eran solteros por razones religiosas. Por ejemplo, los hombres que escribieron los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en las cuevas del desierto de Qumran y son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Y además, nos aportan información sobre por qué Jesucristo pudo no casarse. En los manuscritos está la primera copia del Antiguo Testamento hebreo que se conoce hasta la fecha. También contienen unos escritos sectarios que describen una visión judía del Apocalipsis, el fin del mundo. La profesora Talilan es una experta en textos judíos de la antigüedad. En Qumran hemos encontrado muchos escritos que describen el fin del mundo. Por ejemplo, dicen que habrá una enorme guerra entre unos pocos elegidos, los hijos de la luz, y los lóbregos moradores de la tierra, los hijos de la oscuridad. Y obviamente al final la victoria será para los hijos de la luz. Ellos ganarán la guerra y la gente que vivía aquí se está preparando para el apocalipsis, el catastrófico fin del mundo. Los eruditos no saben si Jesús estuvo en Qumran o no, pero muchos de ellos creen que fue uno de esos judíos que pensaban que el apocalipsis sería inminente. Algunos de los escritos de los evangelios indican que Jesús cree que el fin del mundo está a punto de llegar, que está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, les dice a sus discípulos: entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Marcos capítulo 9, verso 1. Las pruebas son circunstanciales, pero siembra incluso más dudas al hecho de que Jesús y María Magdalena se casaran. Sin embargo, hay un problema mayor con respecto a la teoría de la tumba. Resulta que los nombres inscritos en los osarios, donde se cree que están los restos de Jesucristo, se encontraron a las afueras de Jerusalén. Son los que finalmente acaban con esta insustancial conjetura. La boda de Jesucristo y María Magdalena es uno de los pilares de la denominada teoría de la tumba de Jesús, en la que se sugiere que sus restos estaban en una tumba en Talpiot, cerca de Jerusalén, junto con los de su supuesta mujer y su hijo. Todas estas teorías radicales contradicen las únicas pruebas fehacientes que tenemos sobre la muerte de Jesucristo, los evangelios del Nuevo Testamento. En ellos se explica que los romanos le crucificaron un viernes en un lugar denominado Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Nos indican que Jesús murió en la cruz y que entregaron su cuerpo para que lo enterrara a José de Arimatea, un seguidor influyente. Como las leyes judías prohíben trabajar durante el sábado, dejaron el cuerpo en una tumba vacía. Y cuando el domingo por la mañana María Magdalena se acercó hasta allí para ungir el cuerpo,
encontró la tumba vacía. Durante los días y las semanas siguientes, Jesús se apareció a María y los discípulos, y más tarde informaron a los demás de que había resurgido del mundo de los muertos. Creo que la importancia histórica de Jesús se debe a que la gente creyó que había vuelto de entre los muertos. Y eso se debió a que los seguidores de Jesús dijeron que había resucitado y consiguieron convencer a gente, que a su vez convirtió a otra gente, que convirtió a otra gente, y así se extendió la religión. Y se convirtió en una religión importante dentro del imperio. A ello se debe que hoy en día Jesús se haya convertido en una figura tan conocida. La resurrección es lo que produce que Jesús tenga un estatus equiparable al de Dios, mientras seguramente sus seguidores no le veían así en absoluto y simplemente le consideraban un buen profesor judío. Pero, ¿y si Jesús fue un simple profesor judío y sus restos mortales están en el osario de Talpiot a las afueras de Jerusalén? Esto es lo que sugiere la teoría de la tumba de Jesús, pero se basa en especulaciones y conjeturas. A primera vista, los nombres que hay inscritos en los osarios parecen sugestivos. Jesús, hijo de José, María, etc. Pero es posible que se enterraran varios cuerpos en una misma tumba, y las dudas que han saltado sobre las traducciones originales nos indican que los nombres podrían ser otros completamente diferentes. Existe un problema mayor en cuanto a la relación existente entre los nombres inscritos en los osarios de Talpiot y el Jesucristo bíblico. Incluso si las dudosas traducciones fueran correctas, los nombres son estadísticamente poco importantes, ya que estos nombres eran muy populares en la época, casi tanto como los más conocidos ahora en Oriente Medio. Son nombres que por aquel entonces eran muy comunes, y no hay nada raro en ellos. Resulta que el Jesús de Talpiot es muy posible que fuera más bien Jesús el constructor o Jesús el verdulero que Jesucristo. José era el nombre más común y Jesús era más o menos el quinto en la lista. Y como familia debían de estar entre el 8 o el 10% de popularidad en cuanto a nombres de hombre. En época del Segundo Templo, debía de haber cientos de Jesuses, hijos de José. Cualquier tumba de ese periodo debía de tener una combinación de nombres parecida. Yo diría que eran los más populares de aquel momento y que todos los sepulcros debían de tener la misma combinación de nombres. Pero James Tabor tiene claro que ese grupo de nombres es más significativo de lo que Tal Ilan u otros expertos creen. Por un lado, pueden parecer nombres bastante comunes, pero si lo estudias a fondo, todo cobra más sentido. Primero, no se trata de cualquier Jesús. Es Jesús, el hijo de José. Así que si tuviéramos un estadio de 50.000 personas y les pidiéramos a todos los Jesuses que se levantaran, un 5% de la gente se pondría de pie. Pero si luego preguntásemos quiénes de ellos tienen un padre que se llame José, se sentaría la mitad. Y si preguntáramos si su madre se llama María, pero lo importante es el hermano que hay enterrado en la tumba, que se llama José. Así que al final solo nos quedarían unos pocos que cumplan todas esas características. No se trata solo de los nombres, sino de la familia entera. Entonces, ¿será significante esta combinación de nombres relativamente comunes como Jesús, hijo de José, José y María? En Tel Aviv, un estadístico de prestigio, Camille Funch, ha analizado la probabilidad del caso. Si nos fijamos en todos los datos, desde mi punto de vista, es poco probable que se trate de la tumba de Jesucristo, pero podría ser factible. Es sorprendente que todos los nombres coincidan, pero no tanto como para que sea estadísticamente relevante.
Estas estadísticas se suman a un creciente conjunto de pruebas que indican que es poco probable que enterraran a Jesucristo debajo de una torre de edificios de Talpiot. No supone una gran amenaza para la fe cristiana que aboga por la muerte y la resurrección de Jesús. El hombre que divulgó las enseñanzas de Jesucristo por el mundo fue San Pablo, que empezó siendo contrario a las doctrinas de Jesús para luego convertirse en un fiel devoto. Durante las décadas posteriores a la muerte de Jesús, llevó su sabiduría tanto a los gois como a los judíos a lo largo de todo el imperio. Entre sus enseñanzas cabe destacar la creencia en la naturaleza divina de Jesús y en su resurrección. Esta fue la semilla del pensamiento cristiano, que nació de una raíz judía y se extendió por todo el mundo occidental. Sería imposible ser un cristiano ortodoxo sin creer en la resurrección, porque, según ha evolucionado el cristianismo a través de los siglos, esta creencia de que Jesús renació del mundo de los muertos es la piedra angular de la fe tradicional. La teoría de la tumba de Jesús se ha presentado como un gran reto para la fe cristiana, pero la tumba de Jesucristo está enterrada debajo de este bloque de cemento, a las afueras de Jerusalén. Está a más de 5 kilómetros del centro turístico de Gólgota, que se considera el corazón del casco viejo, donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo. Esta versión de la historia es avalada por la mayoría de los eruditos y los arqueólogos, entre los cuales está Shimon Gibson, uno de los descubridores de la tumba de Talpiot, y hoy en día uno de los mayores entendidos del siglo I en Jerusalén. Además, tiene acceso a unas excavaciones únicas que se encuentran debajo de la iglesia. En la época de Jesús, esto era una cantera abandonada. El lugar perfecto para crucificar a alguien, porque no estaba en uso. Y también era un buen sitio para cavarse una tumba, porque hay muchas grietas por todas partes, y lo único que hay que hacer es cortar uno de los lados de las grietas y hacer una tumba. Así que, en términos arqueológicos, se confirma que este es un lugar perfecto para Gólgota. Pero si crucificaron a Jesús en el lugar donde se encuentra el Santo Sepulcro, ¿no sería bastante improbable que luego le enterraran en Talpiot a casi 5 kilómetros de distancia? Según el profesor James Tabor, no. Según la ley judía, los cadáveres tenían que quedarse colgados una noche, y a no ser que los romanos estuvieran enfadados y quisieran ofender al pueblo o crear una revuelta, no lo hacían y se llevaban el cuerpo. Tenemos que pensar que era la época del Pesaj y había cientos de miles de personas acampando en estas tierras que tengo a mis espaldas para acudir a la festividad. Y lo último que querían los romanos era una revuelta. Así que yo creo que tiene mucho sentido que Poncio Pilato permitiera que enterraran a Jesús como a un judío normal. La ley judía indica que un cadáver debe enterrarse 24 horas después de la muerte, pero nunca en sábado, es decir, desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Se tiene constancia de ello en el Evangelio según San Marcos. Lo que él dice es muy interesante y también lo repiten Lucas y Juan. José bajó el cuerpo y con urgencia, porque el Pesaj está muy cerca, y unas horas después, en esa misma tarde del viernes, metió el cuerpo en una tumba cerca del lugar de la crucifixión. Esta es la tumba de Gólgota que se menciona en los Evangelios. Pero según la teoría de la tumba de Jesús, era solo una solución temporal. José de Arimatea no quiere dejar a Jesús más tiempo del necesario en una tumba propiedad de unos desconocidos. En cuanto se termina el festival, es decir, el sábado por la noche, cogen el cuerpo y lo llevan a un lugar en el que está a salvo. No creo que se lo lleven a Galilea, porque se tarda 3 días en llegar. Está demasiado lejos, así que yo creo que lo enterraron aquí, en Jerusalén, y es posible que le ayudaran más miembros de la familia. Así que por eso está en Talpiot. Es intrigante, pero este es uno de los argumentos que más atrae a los académicos.
Talpiot está a mitad de camino entre Jerusalén y Belén, el lugar en el que nació Jesús. Una coincidencia sin más. En definitiva, los restos encontrados en la tumba de Talpiot han supuesto más problemas que otra cosa para la teoría de la tumba de Jesús. Uno de los dos descubridores de la tumba de Talpiot, Shimon Gibson, tiene más objeciones que hacer en cuanto a la teoría de la tumba de Jesucristo. Si los restos de la tumba de Talpiot hubieran sido los de un hombre crucificado, los antropólogos que abrieron los osarios en el Museo Rockefeller los habrían reconocido porque en la década de 1960 ya se había descubierto otro cuerpo crucificado en Yif ad-Hamiftar, que se encuentra al norte de Jerusalén. Se habrían dado cuenta. Lo que los arqueólogos encontraron en la otra tumba fue algo obvio. Encontraron este trozo de hueso atravesado por un clavo. Si los restos de Talpiot hubieran sido los de un hombre crucificado, los arqueólogos se habrían dado cuenta. Estas pruebas no son claras, pero eso no significa que en la tumba de Talpiot no hubiera un hombre crucificado. Uno de los excavadores de 1980 cree que todavía hay más hechos dudosos en la teoría de Talpiot. La teoría da por hecho que Jesús fue la primera persona a la que enterraron en esa tumba. Pero Amos Kloner cree que debido al tamaño de la cueva y al número de nichos que hay en ella, está muy claro que la tumba de Talpiot llevaba mucho tiempo en funcionamiento cuando murió Jesucristo. En la cueva de Talpiot hay pruebas de que se llevaba utilizando más de 30 o 40 años. Es lo que yo denomino una cueva madura. La forma en la que estaban colocados los 10 osarios nos muestra que esta cueva llevaba utilizándose para enterrar cuerpos al menos 80 o incluso 100 años. Según Amos Kloner, la tumba de Talpiot la empezó a utilizar alrededor del año 20 a.C. una familia que no tenía ninguna relación con Jesús de Nazaret. Yo creo que no tiene nada que ver con esa familia. Con todas estas pruebas contrarias a la teoría Talpiot, la idea de que Jesús tuviera una tumba familiar es cada vez más dudosa. Pero, según cree James Tabor, la persona cuyo cadáver se enterró allí nos está ofreciendo información significante sobre lo que eran la vida y la muerte en la época en la que vivía Jesús. Tanto si podemos demostrar que se trata de los restos de Jesús de Nazaret como si no, el haber podido entrar en esa tumba, una tumba judía del siglo I, para ver los nombres y darnos cuenta de que hablamos de una familia humana, una familia de verdad y unida, que enterró a sus seres queridos igual que lleva haciendo la gente desde hace miles de años, nos ha dado más realismo, ya que está aquí en la tierra y nos recuerda a todo lo relacionado con la muerte, los entierros, el duelo, la tristeza y esos sentimientos tan humanos que todos conocemos. Shimon Gibson cree que las pruebas que refutan la teoría de la tumba de Jesús son ya bastante contundentes. Tengo la sensación de que si pudiéramos destapar toda la información que tenemos sobre estas tumbas al público en general, la gente vería que la tumba de Talpiot no es la tumba familiar de Jesucristo. Según él, la tumba de la familia de Jesús podría estar en la iglesia del Santo Sepulcro, a tan solo unos metros del lugar de la crucifixión y la tumba vacía. Esta es la típica tumba de José de Arimatea y está situada a unos metros de la tumba tradicional de Jesús. Pero yo creo que si esa fuera la de Jesús, a su familia le hubiera gustado estar enterrada cerca. ¿Dónde iba a estar mejor que aquí? Así que igual se han equivocado. Y a lo mejor, esta sí es la tumba de la familia de Jesucristo. Los eruditos han entrado en un largo debate sobre si se trata de su tumba o no. Pero la gran pregunta sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó después de la crucifixión?
Hay gente que piensa que los discípulos tuvieron alucinaciones cuando vieron a Jesús y les explicó que había resucitado. Otros creen que sobrevivió a la crucifixión y siguió con su vida. Aunque también hay otros que opinan que él creció espiritualmente, no físicamente. Así que para ellos, los restos mortales no tienen importancia alguna. Puede que nunca lleguemos a saber la verdad. Jesucristo es la figura más extraordinaria de la historia de la humanidad. Ha activado la imaginación de muchísima gente a lo largo de los siglos. Su historia es trágica, pero profunda a la vez, y fue un gran éxito. Así que especular alrededor de su figura y pensar en él siempre llamará la atención a mucha gente. No sabemos lo que pasó, pero la resurrección de Jesucristo y la promesa de otra vida después de la muerte es una idea que atrae a los humanos y se ha utilizado como base para crear un movimiento que lleva en vigor más de 2000 años: el cristianismo. Defienden que esta aparente prueba está basada en la suposición, la fantasía e incluso la falsificación. Con esta teoría todo se desmorona. La tumba de Talpiot no es el osario de la familia de Jesucristo. Casi 30 años después de su descubrimiento, la controversia todavía rodea este misterio ancestral. Los secretos de la tumba de Jesús. En todo el mundo, más de 2 millones de cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Durante 2000 años han creído que Jesús murió en la cruz y luego fue depositado en una tumba vacía. Según la Biblia, 3 días después renació de la muerte antes de ascender a los cielos y no dejó restos mortales en la tierra. Según el cristianismo, Jesús resucitó de entre los muertos. Dios actuó en nombre de Jesús y le hizo renacer del mundo de los muertos para llevárselo al cielo. Los cristianos creen en la resurrección y la ascensión a los cielos. Si los restos de Jesucristo estuvieran en la tierra, los pilares de la fe de millones de personas se derrumbarían. En la primavera de 1980, los arqueólogos Amos Kloner y Shimon Gibson fueron a excavar una tumba que supuestamente era como las demás. Una tumba normal en una obra situada en el barrio de Talpiot, a las afueras de Jerusalén, a casi 5 kilómetros. Hoy en día, estos señores son eminencias de la arqueología del siglo I en Jerusalén. Pero por aquel entonces, Amos era un arqueólogo de barrio y Shimon un novato de 22 años. En 1980, los arqueólogos descubrieron una tumba aparentemente desconocida debajo de unos edificios situados a las afueras de Jerusalén. Encontraron una serie de tumbas u osarios con nombres inscritos que levantaron gran expectación. Se creía que allí podían estar los restos de Jesucristo. Es Jesús, el hijo de José. Y de su familia. Pero lo más sorprendente es que daban muestras de que Jesús no había resucitado, pero sin embargo sí se había casado. Hay referencias a María Magdalena. E incluso había tenido un hijo. Si uno se casa, suele tener hijos. Esta teoría tan insólita ganó numerosos adeptos, desde directores de cine de Hollywood A la gente le gusta el drama. a escritores y cineastas. Podría tratarse de los huesos de Jesús. ¿Qué mejor drama hay que ese? Pero esta teoría tan radical ha indignado a los arqueólogos. Unas cajas de piedra en las que están los huesos, el ambiente era bastante tenso, porque nosotros lo que queríamos era hacerlo lo mejor posible, pero nos presionaban mucho. Además, estos arqueólogos en concreto estaban descubriéndonos información sobre un momento crucial de la historia, los primeros años del cristianismo.
Entre el 30 a.C. y el 70 después de Cristo, era muy común enterrar a los seres queridos en tumbas y osarios, y este periodo comprende la vida y muerte de Jesús. Amos Kloner es la máxima autoridad en lo que respecta a los hábitos de entierro durante el siglo I en Jerusalén. Después de 12 meses, cuando ha pasado un invierno y un verano, y la carne se ha despegado, recogen los huesos. No se imaginaban que estaban a punto de encontrar lo que sería el descubrimiento arqueológico más controvertido de todos los tiempos: una tumba de la época de Jesucristo. En la roca sólida había excavadas cavidades que contenían un gran número de osarios. Realizaron una misión de rescate arqueológico, una carrera a contrarreloj, ya que la tumba se había encontrado con las excavaciones de la construcción de un edificio. Y cuando los arqueólogos encuentran un yacimiento de este tipo, las obras se paralizan. Pero había mucho dinero en juego y los arqueólogos tenían como mucho unos días antes de que les echaran para continuar con las obras. Cuando encontramos la cueva de enterramiento en cuyo interior había osarios, es decir,